Mis queridos oyentes, ¿han sentido alguna vez esa chispa en el alma, ese susurro divino que les dice que están hechos para algo más grande? Hoy no les hablo desde un púlpito común. No les traigo palabras vacías ni promesas pasajeras. No, amigos míos, hoy les traigo un desafío que arde como fuego. Un mensaje que puede sacudir los cimientos de sus vidas y encender una llama que ilumine este mundo oscuro. ¿Qué es la bondad? ¿Es solo un gesto amable, una moneda arrojada al viento, un momento de compasión que se desvanece con el amanecer? ¡Oh, no! La bondad que Dios nos pide es un rugido del Espíritu, un eco de la cruz, un grito de amor que resuena hasta la eternidad. Imagine por un momento una multitud hambrienta, 5 panes, 2 peces y un Salvador que no se conformó con lo poco, sino que lo multiplicó hasta saciar miles. Mis queridos hermanos, esa es la bondad que estamos llamados a vivir. No una bondad tímida que se pierde en las sombras, sino una bondad con propósito, con sabiduría, bajo la unción poderosa de Dios. ¿Están listos para esto? Porque lo que viene no es solo un mensaje, es una invitación a mirar dentro de sus corazones, a clamar por un cambio, a ser parte de algo que no solo ayuda, sino que redime. ¿Cuántas veces hemos dado sin pensar, mis queridos amigos, y nos hemos preguntado por qué no vemos fruto? ¿Cuántas veces hemos extendido la mano y sentido que algo falta? Hoy el Espíritu Santo quiere abrir nuestros ojos, quiere llenarnos de su poder, quiere mostrarnos que hay un camino mejor. Lágrimas han corrido por rostros necesitados, almas han clamado en silencio, y Dios nos está diciendo: levántense, mis hijos, y den con mi corazón. Esto no es teoría, mis queridos oyentes. Esto es vida, esto es fuego, esto es el Evangelio en acción. Prepárense, porque vamos a sumergirnos en la palabra de Dios. Vamos a desentrañar un misterio que ha estado frente a nosotros todo el tiempo. La bondad no consiste simplemente en dar sin pensar. Hay que ayudar con propósito y sabiduría bajo la unción de Dios. ¿Quieren ver milagros? ¿Quieren ver vidas transformadas? Entonces, amigos míos, abran sus corazones, porque el Señor está aquí y Él tiene algo poderoso que decirles hoy. Que comience este viaje y que el nombre de Jesús sea glorificado. Queridos amigos, hoy quiero hablarles de algo que arde en mi corazón, algo que puede cambiar vidas y transformar naciones enteras si tan solo lo entendemos y lo vivimos. La bondad, esa palabra que todos conocemos. Ese acto que muchos intentan practicar no es lo que el mundo piensa que es. No es solo una sonrisa amable. No es solo dar una moneda al necesitado. No es solo un gesto pasajero que hacemos para sentirnos bien. No, amigos. La bondad verdadera, la bondad que agrada a Dios, viene de un lugar mucho más profundo. Viene de un corazón transformado por el poder del Evangelio de Jesucristo. Escuchen esto, porque es la palabra de Dios la que nos va a guiar esta noche. En Romanos capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué está diciendo aquí? Nos está diciendo que no podemos vivir como el mundo vive. No podemos pensar como el mundo piensa. No podemos actuar como el mundo actúa. Si queremos que nuestra bondad tenga valor eterno, primero debemos dejar que Dios haga una obra en nosotros. Él tiene que transformar nuestro entendimiento. Él tiene que renovar nuestras mentes, limpiar nuestros corazones y darnos una nueva perspectiva. Una perspectiva que no viene de esta tierra, sino del trono de la gracia. Saben, hay mucha gente buena en este mundo. O al menos eso dicen. Hay quienes dan dinero a los pobres. Hay quienes construyen casas para los necesitados. Hay quienes pasan horas ayudando a otros. Y yo digo, eso está bien. Pero si esa bondad no nace de un corazón que ha sido lavado por la sangre del Cordero, si no viene de un alma que ha sido redimida por el Salvador, entonces, amigos, es como un vaso bonito por fuera, pero vacío por dentro. Jesús lo dijo claramente en Mateo capítulo 23, versículo 27, cuando habló de los fariseos. Sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia.
La bondad del hombre sin Cristo es solo una fachada, pero la bondad que viene de Dios, esa es una fuente viva que nunca se agota. Déjenme contarles algo. Hace muchos años, cuando predicaba en las grandes cruzadas por todo el mundo, conocí a personas que me decían: Billy, yo soy una buena persona, ayudo a mis vecinos, doy a los pobres, trato de vivir rectamente. Y yo les miraba a los ojos y les decía: amigo, eso es admirable, pero dime, ¿has entregado tu vida a Jesucristo? Porque sin Él toda tu bondad no te llevará al cielo. Y algunos se quedaban pensativos, porque entendían que habían estado confiando en sus propias fuerzas, en sus propios esfuerzos, en lugar de clamar al único que puede transformar el corazón, nuestro Señor Jesús. La Biblia nos dice en Ezequiel capítulo 36, versículo 26, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿No es eso maravilloso? Dios no solo nos pide que seamos buenos, Él promete darnos un corazón nuevo para que podamos serlo. Él quita ese corazón duro, egoísta, lleno de orgullo, y lo reemplaza con un corazón tierno, un corazón que late al ritmo de su amor. Y de ese corazón transformado fluye una bondad que no busca gloria para sí misma, sino que busca glorificar al Rey de Reyes. Ahora, escuchen esto con atención, porque aquí está el desafío para cada uno de nosotros. Si queremos vivir una vida de bondad verdadera, tenemos que empezar de rodillas. No podemos fabricarla por nuestra cuenta. No podemos forzarla con nuestras propias manos. Tenemos que ir a la cruz. Tenemos que clamar a Jesús y decirle: Señor, renueva mi mente, cambia mi corazón, hazme un instrumento de tu bondad. Y cuando Él lo hace, amigos, algo milagroso ocurre. De repente no das solo porque te sientes obligado, das porque amas. No ayudas solo porque quieres que te vean, ayudas porque ves a Cristo en cada persona que está frente a ti. Piensen en la historia del buen samaritano, en Lucas capítulo 10, versículos del 30 al 37. Ese hombre no solo vio al herido en el camino y pasó de largo como los demás. No, él se detuvo, vendó sus heridas, lo llevó a un lugar seguro y pagó por su cuidado. ¿Por qué? Porque su corazón había sido tocado por la compasión de Dios. Y esa es la clase de bondad que el mundo necesita hoy. Una bondad que no se queda en palabras, sino que actúa, que se sacrifica, que refleja el amor de aquel que dio su vida por nosotros. Entonces, amigo, te pregunto esta noche, ¿de dónde viene tu bondad? ¿Es un esfuerzo humano o es un regalo de Dios? Si no estás seguro, hay buenas noticias para ti. Jesús está aquí, llamando a tu puerta. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ábrele la puerta hoy. Deja que Él transforme tu corazón y verás cómo tu vida comienza a desbordar una bondad que no es tuya, sino suya. Amados amigos, hoy quiero que nos detengamos por un momento y reflexionemos juntos sobre algo que está en el corazón mismo de lo que significa ser seguidores de Jesucristo. Hay una pregunta que todos debemos hacernos. ¿Por qué damos? ¿Por qué extendemos la mano al necesitado? ¿Por qué compartimos lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Porque, escuchen esto, no basta con dar. Tenemos que dar con propósito, con intención, con un corazón que busca glorificar a Dios. Si no lo hacemos así, amigos, nuestro dar puede convertirse en algo vano, en un eco hueco que se pierde en el viento. Pero cuando damos con la mirada puesta en el cielo, entonces nuestro dar se convierte en una ofrenda viva que sube hasta el trono del Todopoderoso. La palabra de Dios nos da una advertencia clara al respecto, y quiero que la escuchen con atención. En Mateo capítulo 6, versículos del 2 al 4, Jesús, el Hijo de Dios, nos dice: Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto los digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna,
No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Nos está diciendo que el dar sin propósito, el dar para que nos vean, para que nos aplaudan, para que nos llamen buenos, no tiene valor eterno. Los hipócritas dan, sí, pero lo hacen con un motivo egoísta, y su recompensa se queda aquí abajo, en la tierra. Pero nosotros, hijos de Dios, estamos llamados a algo más alto, a algo más grande. ¿Saben? He visto esto con mis propios ojos. En las cruzadas evangelísticas, cuando predicábamos en estadios llenos de almas hambrientas, a veces venía alguien y me decía, mira, Billy, yo dono mucho dinero a la iglesia, yo ayudo a los pobres, todo el mundo sabe que soy generoso. Y yo le miraba con amor y le decía, amigo, eso es bueno, pero dime, ¿lo haces para que te vean los hombres o lo haces para que Dios sea glorificado? Y muchos se quedaban en silencio, porque el Espíritu Santo comenzaba a hablarles al corazón. Porque, escuchen esto, no se trata de cuánto das, sino de por qué lo das. Si das para alimentar tu orgullo, estás construyendo un castillo de arena que el viento derribará. Pero si das para que el nombre de Jesús sea exaltado, estás poniendo un ladrillo en el reino eterno de Dios. Piensen en esto por un momento. El mundo nos enseña a dar para impresionar. Nos dice, haz una gran donación y pon tu nombre en una placa. Nos dice, ayuda a alguien y asegúrate de que todos lo sepan. Pero Jesús nos llama a un camino diferente. Él nos dice que nuestro dar debe ser en secreto, no porque queramos esconderlo, sino porque nuestra intención no es buscar la alabanza de los hombres, sino la aprobación de nuestro Padre Celestial. Y cuando damos así, amigos, algo poderoso sucede. Dios toma ese acto sencillo y lo usa para su gloria. Él lo multiplica, lo bendice y lo convierte en una semilla que produce fruto eterno. Déjenme llevarlos a otro pasaje de la Escritura que ilustra esto maravillosamente. En Marcos capítulo 12, versículos del 41 al 44, Jesús está sentado frente al arca del tesoro en el templo, observando cómo la gente echa sus ofrendas. Los ricos vienen y depositan grandes sumas, pero luego llega una viuda pobre y echa 2 moneditas, casi nada en comparación. Y Jesús dice a sus discípulos, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Por qué dijo Jesús que ella dio más? Porque su dar no fue vano, su dar tuvo propósito. Ella no dio para que la vieran, no dio para impresionar a los sacerdotes. Ella dio con un corazón que confiaba en Dios. Y eso, amigos, fue una ofrenda que llegó hasta el cielo. Ahora, quiero que esto se grabe en sus corazones. Dar sin propósito es como arrojar agua en un balde agujereado. Se pierde, se desperdicia. Pero dar con intención, dar porque amas a Dios y amas a tu prójimo, es como plantar una semilla en tierra fértil. Y esa semilla, regada por la gracia de Dios, crecerá y dará fruto para la eternidad. La Biblia nos dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembras bondad con un propósito santo, cosecharás bendiciones que no puedes imaginar. Entonces aquí está el desafío para ti esta noche. Examina tu corazón. Cuando des, cuando ayudes, cuando compartas lo que tienes, pregúntate, ¿lo estoy haciendo para que me vean o lo estoy haciendo para que Cristo sea visto? Porque escuchen esto, el mundo no necesita más generosidad vacía. El mundo necesita la bondad que viene de un corazón rendido a Jesús. Y si quieres dar con propósito, tienes que empezar en la cruz. Tienes que venir a Jesús y decirle, Señor, limpia mi corazón de todo egoísmo. Haz que mi dar sea una alabanza a ti. Y cuando lo hagas, Él tomará cada acto tuyo, por pequeño que sea, y lo usará para glorificar su nombre. Queridos amigos, hoy quiero que nos detengamos un momento
y dejemos que la palabra de Dios hable a nuestras almas. Hay algo que todos necesitamos entender si queremos vivir como verdaderos seguidores de Jesucristo. La bondad no es un acto ciego, no es un impulso desordenado, no es algo que hacemos sin pensar. No, amigos, la bondad verdadera, la que agrada al corazón de Dios, está guiada por su sabiduría. Y esa sabiduría nos enseña a discernir cómo ayudar y a quién ayudar, para que nuestra bondad no sea un desperdicio, sino una herramienta poderosa en las manos del Todopoderoso. Escuchen esto, porque viene directo de las Escrituras, y la palabra de Dios nunca miente. En Santiago capítulo 1, versículo 5, el Espíritu Santo nos dice a través del apóstol: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué significa esto? Significa que no tenemos que andar a tientas en la oscuridad, dando aquí y allá sin dirección. No tenemos que confiar en nuestros propios instintos o en lo que el mundo nos dice que es bueno. Podemos ir al trono de la gracia y clamar: Señor, dame sabiduría. Muéstrame cómo usar lo que me has dado para bendecir a otros. Y Él promete dárnosla, amigos, abundantemente, sin echarnos en cara nuestra ignorancia. ¡Qué Dios tan maravilloso servimos! ¿Saben? En mis años de predicación he visto a muchas personas con corazones generosos que querían ayudar, pero no sabían cómo hacerlo bien. Recuerdo una vez, en una cruzada, un hombre me dijo: Billy, yo doy dinero a todo el que me lo pide, pero a veces siento que no estoy haciendo una diferencia. Y yo le dije: amigo, dar es bueno, pero tienes que pedirle a Dios que te muestre a quién ayudar y cómo hacerlo, porque sin su sabiduría, tu bondad puede perderse en el camino. Él asintió, y luego me contó que empezó a orar antes de dar, y Dios comenzó a abrirle los ojos para ver las verdaderas necesidades a su alrededor. Eso es lo que la sabiduría divina hace por nosotros. Piensen en esto. El mundo nos dice que ayudar es simplemente dar algo y seguir adelante. Pero Jesús nos mostró un camino diferente. Miren lo que hizo en Juan capítulo 6, versículos del 5 al 13, cuando alimentó a la multitud. Había 5,000 hombres, más mujeres y niños, y solo tenía 5 panes y 2 peces. ¿Qué hizo? ¿No salió a repartir a ciegas? ¿No dejó que la gente se peleara por las migajas? No, Él levantó los ojos al cielo, dio gracias, y con sabiduría divina organizó a la multitud para que todos recibieran lo que necesitaban. Y sobró comida, amigos, 12 cestas llenas. Eso es lo que pasa cuando dejamos que la sabiduría de Dios dirija nuestra bondad. No solo bendecimos, sino que lo hacemos de una manera que multiplica la bendición. Pero escuchen esto con atención, porque aquí hay un peligro que debemos evitar. Si damos sin discernimiento, podemos terminar haciendo más mal que bien. La Biblia nos advierte en Proverbios, capítulo 19, versículo 2. El alma sin conocimiento no es buena, y el que se apresura con los pies, peca. ¿Qué significa eso? Que actuar sin sabiduría es como correr sin rumbo. Puedes tropezar y caer. Tal vez das a alguien que no lo necesita, o tal vez ayudas de una manera que fomenta la dependencia en lugar de la libertad. Pero cuando pedimos la sabiduría de Dios, Él nos muestra el camino recto. Nos dice: ayuda aquí, espera allá, da esto, pero no aquello. Y cuando obedecemos, nuestra bondad se convierte en un reflejo de su perfecto plan. Déjenme darles un ejemplo más de la Escritura. En Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 8, Pedro y Juan se encuentran con un hombre cojo, pidiéndoles limosna a la puerta del templo. Él quería unas monedas, algo pequeño para pasar el día. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo y guiado por la sabiduría de Dios, no le dio lo que pedía. En cambio le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y aquel hombre no solo recibió una ayuda temporal, sino una sanidad eterna que glorificó a Dios. Eso es discernimiento, amigos. No se trata de dar lo que la gente quiere, sino lo que Dios sabe que necesitan. Ahora, quiero que esto quede claro en sus corazones. La sabiduría de Dios no es algo que reservamos para las grandes decisiones. Es para cada acto de bondad, por pequeño que sea. Antes de dar, ora. Antes de ayudar, busca su dirección. Porque cuando lo haces, tu bondad no es solo un gesto humano. Se convierte en un canal del poder divino.
Y el mundo necesita eso hoy más que nunca. Necesita hombres y mujeres que no solo den, sino que den con sabiduría, que disciernan las necesidades reales y actúen con la unción del Espíritu Santo. Entonces aquí está mi desafío para ti esta noche. ¿Estás dando a ciegas o estás buscando la sabiduría de Dios? Si quieres vivir una vida de bondad que tenga peso eterno, tienes que empezar en el lugar de la oración. Clama como lo hizo Salomón en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Pídele a Dios que te dé ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender cómo y a quién ayudar. Y cuando lo hagas, Él te guiará paso a paso para que tu bondad sea una luz brillante en este mundo oscuro. Amados amigos, hoy quiero que levantemos nuestros ojos al cielo y abramos nuestros corazones a una verdad que puede transformar todo lo que hacemos. Hay algo que todos necesitamos entender. Si queremos vivir una vida que honre a Dios, nuestra bondad, nuestro servicio, nuestras acciones no pueden depender solo de nuestras fuerzas humanas. No, amigos. Necesitamos algo más grande, algo sobrenatural. Necesitamos la unción del Espíritu Santo, porque es esa unción la que nos capacita para actuar con poder y dirección, para que lo que hagamos no sea solo un esfuerzo pasajero, sino una obra eterna que lleve almas a los pies de Jesucristo. Escuchen esto con atención porque viene directamente de la palabra de Dios y la Biblia es nuestra roca sólida. En Hechos capítulo 1, versículo 8. Jesús, antes de subir al cielo, dio esta promesa a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué estaba diciendo el Señor aquí? No dijo, vayan y hagan lo mejor que puedan con lo que tienen. No, Él dijo, esperen, porque el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes, y cuando lo haga, recibirán poder. Poder para testificar, poder para amar, poder para ayudar, poder para vivir una vida que no se tambalea, sino que brilla como una luz en la oscuridad. ¿Saben? En mis años predicando el evangelio por todo el mundo, he visto lo que pasa cuando intentamos hacer las cosas sin esa unción. He visto a hombres y mujeres con buenas intenciones agotarse, desanimarse, perder el rumbo. Pero también he visto lo que sucede cuando el Espíritu Santo toma el control. Recuerdo una noche en una cruzada, cuando miles estaban reunidos, y yo sentía mi propia debilidad. Dije, Señor, no puedo hacer esto solo. Y en ese momento sentí su presencia como un fuego en mi alma, y las palabras fluyeron, y los corazones se quebrantaron, y cientos vinieron a Cristo. Eso no era yo, amigos. Era la unción del Espíritu Santo, obrando con poder y dirección. Piensen en los discípulos por un momento. Antes del día de Pentecostés, eran hombres temerosos, escondidos, inseguros. Pero en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4, cuando el Espíritu Santo descendió como lenguas de fuego, todo cambió. Pedro, que había negado a Jesús 3 veces, se levantó y predicó con tal poder que 3,000 almas fueron salvas en un solo día. ¿Qué hizo la diferencia? La unción del Espíritu Santo. Y esa misma unción está disponible para ti y para mí hoy, si tan solo la buscamos con todo nuestro corazón. Ahora, escuchen esto, porque aquí está el punto clave. La bondad sin la unción es como un motor sin combustible. Puede verse bien, pero no va a ninguna parte. Podemos dar, podemos ayudar, podemos trabajar duro, pero si no estamos llenos del Espíritu Santo, nos faltará el poder y la dirección que vienen de Dios. La Biblia nos dice en Zacarías capítulo 4, versículo 6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es por nuestra habilidad, no es por nuestra inteligencia, es por su espíritu que nuestras acciones tienen impacto eterno. Déjenme darles un ejemplo más de las Escrituras. En Lucas capítulo 4, versículos del 18 al 19, Jesús se levantó en la sinagoga y leyó estas palabras del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y luego dijo,
Hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Por qué pudo Jesús hacer todo eso? Porque estaba ungido por el Espíritu Santo. Y si Él, el Hijo de Dios, dependió de esa unción, ¿cuánto más nosotros necesitamos clamar por ella en todo lo que hacemos? Aquí está el desafío, amigos. La unción del Espíritu Santo no es algo que conseguimos con esfuerzo. Es un regalo que recibimos cuando nos rendimos a Dios. Pero tenemos que buscarlo. En Lucas capítulo 11, versículo 13, Jesús dice: pues, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Quieres actuar con poder y dirección? Entonces ora, clama, di: Señor, lléname de tu Espíritu. Úngeme para hacer tu voluntad. Y cuando lo hagas, Él te dará la fuerza para ayudar no solo con palabras, sino con obras que transformen vidas. Piensen en esto. Cada vez que extiendes la mano para ayudar a alguien, podrías estar bajo la unción de Dios o podrías estar actuando por tu cuenta. ¿Cuál prefieres? Yo quiero la unción, porque con ella viene la dirección para saber a quién ayudar, cómo ayudar y cuándo ayudar. Con ella viene el poder para romper cadenas, sanar corazones y traer esperanza a los perdidos. Y el mundo necesita eso hoy, amigos. No necesita más esfuerzos humanos. Necesita hombres y mujeres ungidos por el Espíritu Santo que actúen con la autoridad del cielo. Amigos míos, hoy quiero que nos detengamos un momento y dejemos que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Hay una verdad que arde en mi alma, una verdad que puede cambiar la manera en que vivimos y servimos a otros. Cuando ayudamos, cuando extendemos la mano al necesitado, no podemos quedarnos solo en la superficie, no podemos conformarnos con resolver lo que se ve a simple vista. No, mis queridos amigos, ayudar con propósito significa mirar más allá de las necesidades temporales y fijar nuestros ojos en las necesidades eternas. Porque lo que hagamos en esta vida tiene que resonar en la eternidad. Escuchen esto, porque la palabra de Dios nos da la clave para entenderlo. En Juan capítulo 6, versículo 27, nuestro Señor Jesucristo dijo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué nos está diciendo Jesús aquí? Nos está diciendo que no basta con llenar el estómago de alguien. No basta con poner un techo sobre su cabeza o ropa en su espalda. Eso es bueno, sí. Pero si nos detenemos ahí, hemos perdido de vista el cuadro completo. Él nos llama a trabajar por lo que dura para siempre, por lo que lleva las almas a la presencia de Dios. Mis queridos hermanos, he visto esto una y otra vez en mi vida en las cruzadas evangelísticas. Cuando predicábamos a multitudes hambrientas de esperanza, a veces venía alguien y me decía: Billy, yo doy comida a los pobres, ayudo a los enfermos, trato de hacer el bien. Y yo les respondía: eso es maravilloso, pero dime, ¿les estás dando el pan de vida? ¿Les estás mostrando a Jesús que es la verdadera comida que nunca perece? Porque, escuchen esto, podemos alimentar a un hombre hoy, pero si no lo llevamos a Cristo, mañana seguirá teniendo hambre en su alma. Piensen en lo que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra. En Marcos capítulo 2, versículos del 3 al 5, trajeron a un paralítico ante él. La multitud esperaba que lo sanara físicamente. Y sí, él lo hizo. Pero primero dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué empezó ahí? Porque Jesús sabía que la necesidad eterna de ese hombre, la necesidad de ser reconciliado con Dios, era más grande que su necesidad temporal de caminar. Y cuando lo sanó después, fue un testimonio del poder de Dios que llevó a muchos a glorificar al Padre. Eso es ayudar con propósito, mis queridos oyentes. Mirar el alma antes que el cuerpo, lo eterno antes que lo pasajero. Ahora, no me malentiendan. No estoy diciendo que ignoremos las necesidades físicas. La Biblia nos manda en Santiago capítulo 2, versículo 16. Y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Dar una mano al hambriento, al desnudo, al enfermo, es un acto de amor cristiano. Pero amigos míos, no podemos parar ahí. Tenemos que llevarlos al Salvador. Porque una comida se acaba, una casa se desgasta, pero la salvación en Cristo dura para siempre. Déjenme darles otro ejemplo de la Escritura que ilumina esto.
En Juan capítulo 4 versículos del 7 al 14, Jesús se encuentra con la mujer samaritana junto al pozo. Ella vino buscando agua para el día, pero Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mis queridos amigos, Él no solo le dio agua física, le dio el agua viva de la salvación. Eso es lo que significa ayudar con propósito. No solo aliviar el momento, sino abrir la puerta a la eternidad. Aquí está el desafío, mis queridos hermanos. Cada vez que ayudamos a alguien tenemos una oportunidad divina. Podemos dar una limosna y seguir nuestro camino. O podemos dar con propósito y decir: amigo, deja que te hable de Jesús, que dio su vida por ti. Porque, escuchen esto, el mundo está lleno de gente que tiene hambre, pero su hambre más profunda no es de pan, es de Dios. Está lleno de gente que está sola, pero su soledad más grande no es por compañía humana, es por la presencia del Salvador. Quiero que esto se grabe en sus corazones, mis queridos oyentes. Ayudar con propósito no es solo cuestión de generosidad, es cuestión de visión, es ver a cada persona como Dios la ve. Un alma eterna, creada para estar con Él. Y cuando ayudamos así, nuestra bondad no se desvanece con el tiempo. Se convierte en un puente que lleva a otros a la cruz. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 5 versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es lo que pasa cuando miramos las necesidades eternas. Nuestras obras apuntan a Dios. Mis queridos hermanos, hoy quiero que abramos nuestros corazones a una verdad poderosa que el Señor nos ha dado en su palabra. Hay algo que todos necesitamos entender si queremos ser instrumentos de su amor. La bondad no es solo dar por dar, no es solo un acto impulsivo que hacemos sin pensar. No, amigos míos, la bondad verdadera, la que refleja el carácter de Dios, es sabia. Y esa bondad sabia protege tanto al que da como al que recibe, para que ninguno caiga en la trampa de la dependencia o el error. Qué importante es esto en un mundo que a menudo confunde la generosidad con la imprudencia. Escuchen esto, porque viene directo de la Escritura, y la palabra de Dios es nuestra guía infalible. En segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10, el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribe: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Qué nos está diciendo aquí? Nos está diciendo que la bondad no debe ser un cheque en blanco. No debe ser algo que fomente la pereza o la irresponsabilidad. Pablo no estaba siendo duro, estaba siendo sabio. Él sabía que si damos sin discernimiento, podemos dañar tanto al que recibe como a nosotros mismos. Y eso no es lo que Dios quiere. Mis queridos oyentes, he visto esto con mis propios ojos. En las cruzadas, cuando predicábamos el evangelio a miles, a veces venía alguien y me decía: Billy, yo ayudo a todos los que me ven, pero ahora algunos no hacen nada por sí mismos, solo esperan que yo les dé más. Y yo le respondí: amigo, tu corazón es bueno, pero tienes que usar la sabiduría de Dios. La bondad no es solo llenar una necesidad, es ayudar a otros a levantarse y caminar con dignidad ante el Señor. Y muchos entendían que habían estado dando de una manera que sin querer alimentaba el error en lugar de la libertad. Piensen en esto por un momento. Dios mismo nos muestra este principio en su forma de actuar. En Éxodo capítulo 16, versículos del 4 al 5. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, Él les dio el maná del cielo, pero no les dijo: quédense sentados y esperen que todo les caiga. No, les ordenó que salieran cada día a recoger lo que necesitaban, y el que no lo hacía se quedaba sin comer. ¿Por qué? Porque Dios quería protegerlos de la dependencia, quería enseñarles a confiar en Él y a trabajar con sus manos. Mis queridos amigos, nuestra bondad debe seguir ese ejemplo. Dar con amor, pero también con sabiduría, para que edifiquemos, no que derribemos. Ahora, escuchen esto con atención, porque aquí hay un peligro real. Si damos sin pensar, podemos caer nosotros mismos en el error. Podemos agotarnos, podemos resentirnos,
podemos perder la alegría de servir y al mismo tiempo el que recibe puede volverse dependiente, incapaz de valerse por sí mismo, atrapado en un ciclo que no lo lleva a la voluntad de Dios. Pero la bondad sabia, amigos míos, pone límites santos. No es egoísmo, no es falta de amor, es proteger el propósito de Dios, tanto en el dador como en el receptor. Déjenme llevarlos a otro pasaje de la Escritura. En Proverbios capítulo 11, versículo 4 dice: no aprovechan las riquezas en el día de la ira, mas la justicia libra de muerte. Y luego en el versículo 15, con angustia se hallará el que saliere por fiador de un extraño, mas el que aborreciere a los que fían estará seguro. ¿Qué significa esto? Que actuar sin sabiduría, como salir fiador sin pensar, trae problemas. Aplicado a nuestra bondad, mis queridos hermanos, significa que no debemos comprometernos a ayudar de una manera que nos ate o que dañe al otro. La justicia y la sabiduría van de la mano y nos protegen a todos. Aquí está el corazón de esto, mis queridos oyentes. La bondad sabia no solo da, enseña, guía, levanta. Piensen en un padre con su hijo. Si le da todo sin enseñarle a trabajar, ese hijo crecerá débil. Con sabiduría, lo ayuda hoy y lo prepara para mañana. Así debe ser nuestra bondad. Un reflejo del amor de Dios que no solo socorre, sino que restaura. La Biblia nos dice en Gálatas capítulo 6, versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sí, ayudemos, pero hagámoslo de manera que el otro también pueda llevar su carga cuando sea tiempo. Quiero que esto quede claro, amigos míos. Dar con sabiduría no significa tener un corazón frío. Significa tener un corazón lleno del Espíritu Santo, que nos muestra cómo amar de verdad. Y cuando lo hacemos, protegemos nuestra propia paz y ayudamos al otro a encontrar su lugar en el plan de Dios. El mundo necesita esa clase de bondad hoy. Una bondad que no crea esclavos de la ayuda, sino hijos de Dios que caminan en libertad. Mis queridos oyentes, hoy quiero que levantemos nuestros corazones al cielo y escuchemos lo que el Señor tiene para decirnos. Hay una verdad que resuena a través de las páginas de la Escritura, una verdad que nos llama a vivir de una manera que honre a aquel que nos dio todo. Dios no nos ha hecho dueños de lo que tenemos, nos ha hecho administradores. Y como administradores, amigos míos, Él nos pide que usemos con sabiduría, con propósito y con fidelidad todo lo que ha puesto en nuestras manos, porque cada bendición que recibimos es una oportunidad para glorificar su nombre. Escuchen esto, porque viene directamente de la palabra de Dios, y su palabra es la lámpara que guía nuestros pasos. En Lucas capítulo 16, versículo 10, Jesús nos dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Qué significa esto, mis queridos hermanos? Significa que no importa si tienes mucho o poco, si tienes riquezas o solo un pan para compartir. Lo que importa es cómo lo usas. Dios no mide nuestra bondad por la cantidad que damos, sino por la fidelidad con la que administramos lo que Él nos confía. ¿Saben? En mis años predicando el evangelio por el mundo, he visto a personas de toda clase venir al altar. Algunos traían grandes ofrendas, otros solo lágrimas y un corazón rendido. Y yo les decía: no es el tamaño de lo que das lo que cuenta ante Dios, es lo que haces con lo que tienes. Porque, escuchen esto, Dios no nos dio nuestras posesiones, nuestro tiempo, nuestras habilidades para que las gastemos sin pensar o las guardemos egoístamente. No, mis queridos amigos, Él nos las dio para que las administremos bien, para que las usemos en su servicio y para bendecir a otros de una manera que apunte al cielo. Piensen en la parábola de los talentos en Mateo capítulo 25, versículos del 14 al 30. Un señor dejó a sus siervos con diferentes cantidades. A unos 5 talentos, a otro 2, a otro 1. Y cuando volvió, no les preguntó cuánto habían recibido, sino qué habían hecho con ello. El que multiplicó sus 5 y el que multiplicó sus 2 fueron llamados siervos buenos y fieles. Pero al que enterró su talento, al que no lo usó, le dijo: siervo malo y negligente.
Mis queridos hermanos, esa es la lección para nosotros. Dios nos está mirando y nos está preguntando, ¿qué estás haciendo con lo que te di? ¿Lo estás administrando para mi gloria? ¿O estás desperdiciando en cosas que no duran? Ahora, escuchen esto con atención, porque aquí está el corazón del asunto. Ser buenos administradores no significa ser tacaños, significa ser sabios. No significa cerrar la mano al necesitado, significa abrirla con propósito. La Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 4 versículo 2, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fidelidad, amigos míos, es la clave. Fidelidad para dar cuando Dios dice dar, para esperar cuando Él dice esperar, para invertir en lo que tiene valor eterno. Déjenme darles otro ejemplo de la Escritura que ilumina esto. En Lucas capítulo 16, versículos del 1 al 8, Jesús cuenta la historia del administrador astuto. Este hombre, aunque no era honesto, usó su ingenio para asegurar su futuro. Y Jesús dijo, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Mis queridos oyentes, el punto no es alabar la deshonestidad, sino aprender la lección. Si un hombre del mundo usa su mente para manejar bien las cosas, ¿cuánto más nosotros, hijos de Dios, debemos usar lo que tenemos con sabiduría para el reino de los cielos? Aquí está el desafío, mis queridos amigos. Todo lo que tienes, tu dinero, tu tiempo, tu energía, no te pertenece. Es de Dios. Y Él te está llamando a ser un buen administrador. Cuando ayudes a alguien, no lo hagas a la ligera. Hazlo con un corazón que dice, Señor, ¿cómo quieres que use esto para ti? Porque, escuchen esto, una bondad mal administrada puede ser un derroche, pero una bondad fiel es una inversión en la eternidad. El mundo necesita ver cristianos que no solo dan, sino que dan bien, que manejan las bendiciones de Dios con cuidado y con visión. Quiero que esto se grabe en sus almas, mis queridos hermanos. Ser un buen administrador no es solo para los ricos o los poderosos, es para cada uno de nosotros. Tal vez hoy solo tienes una palabra de aliento para dar, o una hora para escuchar a alguien que sufre. Adminístrala bien y Dios la usará para hacer maravillas. La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 3 versículos del 9 al 10, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Cuando somos fieles con lo poco, Él nos confía lo mucho. Mis queridos amigos, hoy quiero que nos detengamos y contemplemos algo que está en el centro mismo del Evangelio. Hay una verdad que brilla como un faro en la oscuridad. Una verdad que puede transformar la manera en que vivimos y amamos. La bondad que Dios nos pide no es cualquier bondad. Es una bondad con propósito. Una bondad que refleja el carácter de nuestro Salvador Jesucristo. Y amigos míos, cuando miramos a Jesús, vemos que Él no dio a medias, no dio con tibieza. Él dio todo y lo dio por amor. Esa es la medida de la bondad a la que estamos llamados. Escuchen esto, porque la palabra de Dios nos lleva directo al corazón de nuestro Redentor. En Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8, el apóstol Pablo nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis queridos hermanos, aquí está el modelo supremo. Jesús no se aferró a su gloria. Él se vació, bajó del trono celestial, caminó entre nosotros y dio su vida en esa cruz por amor a ti y a mí. Saben, en mis años predicando por el mundo, he visto a muchos intentar ser buenos por sus propios medios. Pero cuando les hablaba de la cruz, cuando les mostraba a Cristo, algo cambiaba en sus ojos. Recuerdo una noche en una cruzada cuando un hombre se acercó y me dijo, Billy, yo he dado mucho en mi vida, pero nunca entendí por qué. Y yo le dije, amigo, mira a Jesús. Él no dio solo para aliviar, dio para redimir. Y esa es la bondad que Dios quiere de nosotros. Mis queridos oyentes, no se trata de dar cosas. Se trata de dar con un propósito que refleje el amor sacrificial de nuestro Salvador. Piensen en esto por un momento.
Cuando Jesús alimentó a los 5,000 en Mateo capítulo 14, versículos del 15 al 21, no lo hizo solo para saciar su hambre. Él mostró su poder para que creyeran en él como el Hijo de Dios. Cuando sanó al ciego en Juan capítulo 9, versículos del 1 al 7, no fue solo para darle vista, fue para que el mundo viera la gloria de Dios. Y cuando colgó en esa cruz, amigos míos, no fue solo un acto de sufrimiento, fue el acto supremo de amor que abrió las puertas del cielo para todo aquel que cree. La bondad de Cristo siempre tuvo un propósito: reconciliarnos con el Padre. Ahora, escuchen esto con atención, porque aquí está el desafío para nosotros. Si queremos reflejar el carácter de Cristo, nuestra bondad no puede ser superficial. No podemos dar solo para sentirnos bien o para que nos aplaudan. Tenemos que dar como Él dio, con un amor que se sacrifica, que busca el bien del otro, que apunta a la redención. La Biblia nos dice en Juan capítulo 15, versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Mis queridos amigos, Jesús puso su vida por nosotros y nos llama a vivir esa clase de amor en todo lo que hacemos. Déjenme llevarlos a otro momento de la vida de Jesús. En Juan capítulo 13, versículos del 3 al 5, Él se levantó de la cena, tomó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. ¿Por qué? No porque sus pies estuvieran sucios, aunque lo estaban. Lo hizo para mostrarles humildad, para enseñarles a servir, para darles un ejemplo de amor en acción. Mis queridos hermanos, esa es la bondad con propósito. No solo limpia los pies, sino que limpia el corazón. No solo sirve al momento, sino que señala a la eternidad. Aquí está el corazón de esto, mis queridos oyentes. La bondad con propósito no es fácil. Requiere que dejemos el egoísmo, que nos humillemos, que demos incluso cuando duele. Pero, escuchen esto, cuando lo hacemos, reflejamos a Cristo. Y el mundo necesita ver a Cristo hoy más que nunca. No necesita más actos vacíos. Necesita hombres y mujeres que den como Jesús dio, con un amor que no busca nada para sí mismo, sino todo para la gloria de Dios. Quiero que esto se grabe en sus almas, amigos míos. Cada vez que ayudes a alguien, pregúntate, ¿estoy reflejando a Cristo? ¿Es mi bondad un eco de su amor? Porque si lo es, no solo estás dando, estás siendo un testigo del Salvador que dio todo. La Biblia nos dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Nuestra bondad no comienza con nosotros, comienza con Él y debe parecerse a Él. Mis queridos oyentes, hoy quiero que alcemos nuestras voces en alabanza y nuestros corazones en adoración, porque vamos a hablar de algo que muestra el poder asombroso de nuestro Dios. Hay una verdad que puede cambiar todo lo que hacemos, una verdad que nos lleva más allá de nuestras limitaciones humanas. Cuando ayudamos bajo la unción de Dios, cuando dejamos que su Espíritu dirija nuestras manos y nuestros corazones, Él toma lo poco que ofrecemos y lo multiplica de una manera que ni siquiera podemos imaginar. Amigos míos, no se trata de lo que nosotros podemos hacer, se trata de lo que Dios hace a través de nosotros cuando nos rendimos a Él. Escuchen esto, porque la palabra de Dios nos pinta un cuadro glorioso. En Mateo capítulo 14, versículos del 15 al 21, vemos a Jesús con una multitud hambrienta de más de 5,000 personas. Los discípulos le dicen, Señor, solo tenemos aquí 5 panes y 2 peces. ¿Y qué hace Jesús? No se desespera, no dice que es imposible. Él toma esos panes y peces, levanta los ojos al cielo, los bendice y los reparte. Y mis queridos hermanos, no solo comieron todos, sino que sobró comida, 12 cestas llenas. ¿Cómo pasó eso? Porque estaba bajo la unción de Dios. Y cuando Él unge nuestra obra, el impacto se multiplica hasta los confines de la tierra. ¿Saben? En mis años predicando el Evangelio, he visto este principio una y otra vez. Recuerdo noches en las cruzadas cuando sentía que mis palabras eran débiles, que mi fuerza no era suficiente, pero oraba, Señor, unge este mensaje. Y entonces el Espíritu Santo descendía y lo que parecía pequeño, un sermón,
Una invitación se convertía en un movimiento de Dios que llevaba a miles a la cruz. Mis queridos amigos, no era yo, era la unción de Dios multiplicando el impacto para su gloria. Piensen en esto por un momento. Nosotros somos como esos discípulos con 5 panes y 2 peces. Tal vez sientes que lo que tienes para dar es poco. Un poco de tiempo, unas pocas monedas, una palabra amable. Pero escuchen esto. Cuando lo pones en las manos de Jesús y lo haces bajo su unción, Él lo toma y lo hace grande. La Biblia nos dice en Zacarías capítulo 4, versículo 6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es tu capacidad, no es mi habilidad, es el Espíritu de Dios que multiplica lo que ofrecemos. Déjenme llevarlos a otro momento de la Escritura. En Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4, los discípulos estaban reunidos en el aposento alto, esperando la promesa de Jesús. Y cuando el Espíritu Santo vino como viento recio y lenguas de fuego, Pedro se levantó y predicó. Resultado, 3,000 almas fueron salvas ese día. Mis queridos oyentes, un solo sermón, ungido por Dios, tuvo un impacto que todavía resuena hoy. Eso es lo que pasa cuando ayudamos bajo su unción. Este pequeño se convierte en un río de bendición que no tiene fin. Ahora, escuchen esto con atención, porque aquí está el secreto. La unción no viene por accidente, viene por sumisión. Tenemos que buscar a Dios, tenemos que orar, tenemos que decir, Señor, no quiero hacer esto solo. Úngeme con tu espíritu. En Lucas capítulo 11, versículo 13, Jesús promete, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Mis queridos hermanos, si pedimos, Él nos llena, y cuando estamos llenos de su Espíritu, nuestra bondad no se queda en la superficie, se multiplica hasta tocar vidas que nunca imaginamos. Aquí está el corazón de esto, amigos míos. Cuando ayudamos bajo la unción de Dios, no estamos limitados por lo que vemos. Das un poco de comida a un hambriento, y Dios puede usarlo para abrir su corazón al evangelio. Visitas a un enfermo, y el Espíritu puede convertir ese momento en una sanidad del alma. Hablas una palabra de esperanza, y Él la lleva a lugares que tus pies nunca pisarán. El mundo necesita esa clase de bondad hoy. Mis queridos amigos, una bondad que no se agota en nuestras fuerzas, sino que se multiplica en el poder de Dios. Quiero que esto se grabe en sus corazones, mis queridos oyentes. No subestimes lo que tienes, porque en las manos de Dios lo poco es mucho, pero tienes que dárselo a Él. Tienes que actuar bajo su unción. La Biblia nos dice en Juan capítulo 12, versículo 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Rinde tu obra a Él, y Él la hará fructificar más allá de tus sueños. Termino con esta invitación, mis queridos hermanos. Si nunca has conocido a Cristo, ven a Él hoy. Él es la fuente de toda unción, y te está llamando. Di, Señor, sálvame, lléname, úsame. Y si ya eres su hijo, clama por su Espíritu cada día, porque, amigos míos, cuando ayudamos bajo la unción de Dios, Él multiplica el impacto de nuestra obra, y lo que hacemos por amor a Él resuena en la eternidad, llevando almas a su reino. Oremos. Oh, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores, vengo ante ti con un corazón humilde y un alma expectante. Tú eres el Dios que todo lo ve, el que conoce cada necesidad, el que dio a su Hijo por amor a nosotros, y hoy me postro ante tu trono de gracia para clamar por una bondad que no sea mía, sino tuya, una bondad que refleje tu corazón y cumpla tu propósito eterno. Señor, te pido que transformes mi corazón, como dice tu palabra en Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Quita de mí el corazón de piedra, Padre, y dame un corazón de carne, un corazón renovado por tu Espíritu, para que mi bondad no sea vana, sino que nazca de ti. Te ruego que cada acto de amor que haga sea con intención, para que no dé solo por dar, sino para glorificar tu nombre, como nos enseñas en Mateo capítulo 6, versículo 4. Dios de sabiduría, te suplico que me des discernimiento.
Como promete Santiago capítulo 1, versículo 5. Guía mis manos, Señor, muéstrame cómo ayudar, a quién ayudar y cuándo ayudar, para que mi bondad sea sabia y proteja tanto al que da como al que recibe. Clamo por tu unción, oh Espíritu Santo, ese poder que Jesús prometió en Hechos capítulo 1, versículo 8. Llena mi vida, úngeme, para que actúe con dirección divina y vea tu obra multiplicarse ante mis ojos. Padre, ayúdame a mirar las necesidades eternas, como nos llamó tu Hijo en Juan capítulo 6, versículo 27, que no me conforme con dar pan que perece, sino que lleve a las almas al pan de vida, Jesucristo nuestro Salvador. Hazme un buen administrador de lo que me has confiado, como dice Lucas capítulo 16, versículo 10. Que cada recurso, cada talento, cada momento sea usado con fidelidad para tu reino. Oh Señor Jesús, tú que diste todo por amor, como nos muestra Filipenses capítulo 2, versículo 8, moldea mi bondad a tu imagen, que sea sacrificial, que sea redentora, que refleje tu cruz. Y Padre, bajo tu unción, multiplica lo que hago, como hiciste con los panes y los peces en Mateo capítulo 14, versículo 19. Toma lo poco que tengo y hazlo grande para tu gloria, para que muchas almas te encuentren. Te pido por aquellos que aún no te conocen. Toca sus corazones ahora. Llámalos a tu salvación, las que digan: Jesús, ven a mi vida. Y para tus hijos, Señor, renueva nuestro compromiso de vivir bajo tu espíritu cada día. Que nuestra bondad no sea un eco vacío, sino una luz brillante, que, como dice Mateo capítulo 5, versículo 16, haga que el mundo glorifique tu nombre. Te alabo, oh Dios, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Recibe esta oración, úngela con tu poder, y haz que resuene en la eternidad. En el precioso nombre de Jesús, mi Salvador y Rey, oro y digo: amén y amén. Mis queridos oyentes, hemos caminado juntos por un sendero iluminado por la palabra de Dios, y hoy quiero que nos detengamos un momento para mirar atrás y luego alzar los ojos al cielo. Hemos hablado de una bondad que no es común, una bondad que no se queda en la superficie, sino que va al corazón mismo de lo que significa ser seguidores de Jesucristo. La bondad no consiste simplemente en dar sin pensar. Hay que ayudar con propósito y sabiduría bajo la unción de Dios. Esa es la verdad que ha resonado en cada enseñanza, amigos míos. Y es la verdad que el mundo necesita escuchar hoy. Hemos visto que la bondad verdadera viene de un corazón transformado por Dios. Porque sin Cristo, todo lo que hacemos es como polvo al viento. Hemos aprendido que dar sin propósito puede ser vano, pero cuando lo hacemos con intención, glorifica al Padre. Mis queridos hermanos, hemos entendido que la sabiduría de Dios nos guía para discernir cómo y a quién ayudar, y que la unción del Espíritu Santo nos da poder y dirección para que nuestra obra no sea débil, sino fuerte en el Señor. Hemos reflexionado sobre cómo ayudar con propósito. Significa mirar las necesidades eternas, no solo las temporales, porque un hombre puede tener pan hoy, pero sin Jesús, su alma seguirá hambrienta mañana. Mis queridos amigos, hemos descubierto que la bondad sabia protege al dador y al receptor, evitando la dependencia y el error, y que Dios nos llama a ser buenos administradores de lo que Él nos confía, porque todo lo que tenemos es suyo. Hemos contemplado cómo la bondad con propósito refleja el carácter de Cristo, que dio todo por amor, y finalmente, hemos visto que cuando ayudamos bajo la unción de Dios, Él multiplica el impacto de nuestra obra hasta los confines de la eternidad. Ahora, escuchen esto con todo su corazón, mis queridos oyentes. Este no es un mensaje para guardarlo en un rincón. Es un llamado a levantarse y vivirlo. El mundo está lleno de ruido, lleno de falsas bondades que prometen mucho y entregan poco. Pero nosotros, hijos de Dios, tenemos algo diferente que ofrecer. Una bondad que nace de la cruz, que fluye del Espíritu, que lleva a las almas al Salvador. Y ese es el desafío que les dejo hoy, amigos míos. No se conformen con dar a medias. No se queden en lo fácil. Pidan a Dios un corazón nuevo, pidan su sabiduría, pidan su unción. Y luego salgan y den con propósito, den con amor. Den como Cristo dio. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mis queridos hermanos, esa es nuestra meta. Que cada acto de bondad que hagamos no sea para nosotros, sino para que el mundo vea a Jesús. Porque, escuchen esto, el día vendrá cuando estaremos ante Él, y Él no nos preguntará cuánto dimos, sino cómo lo dimos, por qué lo dimos, y si lo dimos para su gloria. Entonces, ¿qué harán con esto, mis queridos amigos?
Si nunca han entregado su vida a Cristo, hoy es el día. Él está aquí, llamando a su puerta diciendo, ven a mí y te daré un propósito eterno. Di, Señor, sálvame, transfórmame, úsame. Y si ya son sus hijos, no se queden quietos. Clamen cada día por su espíritu y vivan una bondad que no solo bendiga, sino que multiplique, que no solo ayude, sino que redima. Porque mis queridos oyentes, cuando ayudamos con propósito y sabiduría bajo la unción de Dios, no solo cambiamos vidas, cambiamos destinos eternos. Y el nombre de Jesús es exaltado por encima de todo. Que Dios los bendiga, amigos míos, y que esta verdad arde en sus corazones hasta que Él venga otra vez. Amén. Mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este mensaje, pero no es un adiós, es un comienzo. Hemos caminado juntos por las alturas de la palabra de Dios. Hemos sentido el fuego del Espíritu Santo arder en nuestros corazones. Y ahora, amigos míos, la pregunta resuena como un trueno. ¿Qué harán con esto? La bondad con propósito y sabiduría bajo la unción de Dios no es algo para guardarlo en un rincón. Es un llamado a levantarse, a actuar, a hacer luz en un mundo que clama por esperanza. Y hoy, mis queridos oyentes, el Señor nos invita a llevar esta verdad más allá, a multiplicarla, a hacerla resonar hasta los confines de la tierra. Si este mensaje ha sido una bendición para sus vidas, si ha edificado sus almas y encendido una chispa de fe, entonces, mis queridos amigos, les hago un llamado con todo mi corazón. Únanse a esta misión, suscríbanse a nuestro canal, porque aquí seguiremos compartiendo la verdad del Evangelio semana tras semana, para que juntos crezcamos en Cristo. Activen esa campanita de notificaciones, para que no se pierdan ni un solo momento de lo que Dios tiene preparado. Compartan este video con sus amigos, sus familias, sus iglesias, porque hay alguien ahí fuera que necesita escuchar esto hoy. Dejen un comentario abajo, díganme cómo el Señor ha hablado a sus vidas. Y si este contenido ha levantado su espíritu, denle un me gusta, porque cada acción suya ayuda a que este mensaje llegue más lejos. Escuchen esto, mis queridos hermanos. La Biblia nos dice en Mateo, capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Este canal es parte de esa gran comisión. Y ustedes, amigos míos, son parte de esta obra. No se queden sentados. Sean portadores de la luz que hemos recibido hoy, porque cuando actuamos bajo la unción de Dios, Él multiplica el impacto. Y lo que hacemos juntos puede cambiar vidas, puede salvar almas, puede glorificar al Rey de Reyes. Así que, mis queridos oyentes, me despido con esta promesa. El Señor está con nosotros y Él no ha terminado de obrar. Nos vemos pronto con más de su palabra, más de su poder, más de su amor. Hasta entonces, que Dios los bendiga abundantemente, que su espíritu los guíe y que vivamos cada día con una bondad que transforme el mundo para su gloria. Amén. Y que el nombre de Jesús sea exaltado